23 aquí en Radio Exitosa. Así es, y ya estamos el día de hoy entonces con nuestra siguiente invitada. Vamos a pasar a un tema un poco distinto, pero no por ello menos importante, y es que se va a discutir la próxima semana, o esta semana tengo entendido, en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República, una ley, la Ley de Cambio Climático, que aparentemente traería pues buenas consecuencias, buenos resultados en nuestro país. Vamos a conversar sobre el tema con Suyana Guamani Mujica, y es especialista del programa de Ecosistemas y Derecho de Dar. ¿Qué tal, Suyana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Exitosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Sí. Contarles que hay ahora varios proyectos de ley que están en el Congreso. De hecho, Abu Atar, curiosamente, también es uno de los autores de uno de los proyectos que está allí. Lo que se está buscando, de hecho, desde sociedad civil, DAR ha participado junto con otras organizaciones en impulsar un proyecto de ley que tiene por fin crear un marco normativo ideal para que podamos contar con mejores instrumentos, mejores herramientas y poder afrontar el cambio climático en el país, ¿no? Entonces es como que muchos dicen, pero ¿por qué el cambio climático? ¿Qué eso impide nuestro desarrollo? ¿Por qué digamos empezar a hacer algunos temas que no tienen tanto que ver con el país? Y la verdad que esto no es tanto así, ¿no? Entonces se sabe que en diciembre de este año va a haber lo que es la COP20, que es el evento máximo de cambio climático, donde que todos los países del mundo vienen y discutirán sobre qué se va a hacer sobre el cambio climático. Va a haber un nuevo acuerdo para el próximo año. Entonces eso ha dado contexto para que en el país este tema se pueda tocar otra vez, ¿no? Y de hecho tenemos varios informes internacionales, incluso el último el informe del año pasado del PNUD de 2013, que nos dice que el país es uno de los países altamente vulnerables al cambio climático, ¿no? Estamos entre los 10 países del mundo que van a ser más afectados. Entonces necesitamos realmente que hayan políticas públicas fuertes y en consecuencia un marco normativo que nos dé esas potestades hacia lo que es el cambio climático. Entonces, ahora, sí, perdón la interrupción, en todo caso, para complementar y continuar preguntándote un poco sobre esta ley, ¿tendría en especial, o al menos una cosa que es de interés de esta nota que ustedes han sacado, impacto económico, impacto en la economía del país? Es decir, el tema del IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un tema que en verdad los economistas normalmente no lo toman en consideración, pero que forma parte de, y además podría incluso reducir la pobreza. Cuéntanos cómo, es decir, ¿cuál es la iniciativa? A ver, había algunos estudios, específicamente uno del Banco Central de Reserva, que fue hace algunos años, que ha hecho una proyección, digamos, de cómo afectaría el cambio climático a nuestro crecimiento económico. ¿Bien? Entonces, ahí han sacado de que si nosotros no hacemos algo para contrarrestar los efectos, porque como país nosotros no estamos tanto, digamos, en el tema de qué origina, ¿no?, sino más bien en la otra cara de la moneda, que son los efectos, que si nosotros no hacemos nada de ello, pues vamos a tener una reducción del PBI para el 2030, y para el 2050 las cosas son aún más caóticas. Entonces, a nivel económico van a haber dos sectores que van a ser los más influenciados, que es el sector agricultura y el sector de pesca, que si es que no se toman las medidas en cuenta, digamos que son una forma de ingreso para el país, esto va a cambiar. Entonces, para el 2030, por ejemplo, se estima que el PBI empezaría a caer entre 2 y 3%, y para el 2050 que eso podría llegar a aproximadamente 8%. Ahora, esta ley de cambio climático en algún momento tiene relación con la ley de consulta previa, que al final simplemente es eso, creo, una mención nada más, porque no termina siendo vinculante, ¿no?, en términos concretos. Digamos, no he seguido de cerca el tema de consulta previa, pero podría decir que la ley de cambio climático lo que nos está diciendo más bien es que, ahorita tenemos en el Estado diversas iniciativas para hacer cosas sobre el cambio climático, ¿bien? Tenemos en el MINAN, tenemos iniciativas en el MINAGRI. El mismo Ministerio de Agricultura, justo te iba a mencionar. Sí, exacto, el mismo Ministerio de Agricultura, tenemos también el Ministerio de Energía, pero todos estos son como que iniciativas aisladas que no tienen ninguna concatenación. Entonces nosotros lo que estamos impulsando con esta ley, lo que se pretende es que hay un orden, o sea, que esto, digamos, a diferencia de la consulta previa, que son unos procedimientos, nosotros, al ser el tema de cambio climático tan transversal, que puedes dejar temas desde salud, porque efectivamente incluso van a aumentar los índices, digamos, en la selva, de dengue, esas cosas por el incremento de la temperatura, o tienes temas de energía, ¿no? O sea, el tema es tan transversal que lo que nosotros estamos planteando es que hay un marco normativo que dé orden a esas políticas y que todas estas sean coherentes. Entonces, en ese sentido, a diferencia de la consulta previa, estamos generando mecanismos de gestión que puedan posibilitar
Ya, por un lado, que tengamos metas claras, medibles y que sean acorde a la realidad de nuestro país en base a la información necesaria, la información científica principalmente, y por otro lado, ver que los mecanismos dentro del Estado fluyan de mejor forma. Ahora, entonces a eso apuntamos. Sí, antes de continuar en todo caso con las preguntas, porque es muy interesante el tema, tenemos información con Raquel Escalantes del Congreso. Nuevamente, te escuchamos, Raquel. Gracias, Raquel, por esta información. Ya para cerrar un poco con el tema de la propuesta de ley de cambio climático, estamos con Suyana Guamaní Mujica. Comentarte o preguntarte un poco, Suyana, una de las cosas que se ha dicho, los glaciares, pues, digamos, van perdiendo volumen, cada vez se derriten más. Y tú has mencionado dos actividades, agricultura y pesca. ¿Alguna propuesta en concreto que se vaya a debatir en el Congreso sobre estos dos sectores? Lo que nosotros estamos proponiendo, de hecho, con bastante influencia del tema de la sociedad civil, es que en el tema agricultura hacer especial énfasis a lo que es la pequeña agricultura, la agricultura que se encuentra sobre todo en lo que es la Sierra Central, Sierra Sur, porque al ser esa población que va a ser afectada por el cambio climático, que digamos esos temas de variación del clima van a afectar naturalmente a las cosechas, pero también esta población es una de las más pobres del país, entonces eso es la más vulnerable. Y si no hay agua, no hay agricultura. Claro, si no hay agua, no hay agricultura, y también es dar ese énfasis porque finalmente ellos traen el 70% de la alimentación al Perú. Entonces, ¿y cómo van a hacer para luchar por eso? Lo que nosotros estamos pensando estamos planteando ahí, básicamente es que ellos sean un elemento prioritario, porque las estrategias actualmente que existen sobre el cambio climático no los están incluyendo con claridad. Bien, entonces, como decían, estas iniciativas que están todas dispersas, no hay como esa visión en conjunto, lo cual se debería hacer en cambio climático. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es que haya prioridad de que se haga un mapa de vulnerabilidad con una ley y que en base a ello sean como una suerte de políticas focalizadas, ¿no? Pero, en que se pueda atender ahí de más forma. ¿Han recibido observaciones o aportes del sector empresarial? No, básicamente la iniciativa que hemos tenido nosotros ha sido de sociedad civil, organizaciones de sociedad civil. Pero la han contrastado con la posición. ¿La han contrastado con la posición del sector empresarial? No hemos tenido esa oportunidad. ¿No la conocen El tampoco? Congreso hará ese trabajo, nos imaginamos, ¿no? Exacto, también porque nosotros hemos presentado un proyecto de ley, entonces esperamos de que el debate sea en esta semana. Me parece que por unos retrasos formales creo que el debate se va a aplazar un poco. Entonces justamente la idea es ahí empezar a poner esas posiciones, ¿no? Claro. Del sector empresarial, del mismo Estado, de los mismos sectores. Entonces la idea es poder hacer ese contraste ya a nivel de debate, porque, a ver, junto con la iniciativa que nos acompaña a nosotros, que ha sido la de Verónica Mendoza, existen otras iniciativas y es encontrar también convergencias en los puntos medulares que van a ser para el país, ¿no? Nosotros creemos que hay algunos temas, uno de ellos tiene que ver con la seguridad alimentaria, lo que le estamos planteando, también tiene que ver el tema de la información. Nosotros estamos haciendo mucha información porque lastimosamente en el país se hacen políticas públicas sin información, entonces trabajamos sobre la nada y los resultados son inciertos. Entonces estamos buscando para que empezar esas pequeñas cosas que de repente no son tan concretas, sí puedan servir para, digamos, ver políticas públicas en cambio climático que sean más efectivas. ¿Sería una buena herramienta para frenar, por ejemplo, la destrucción a la que está siendo sometida Madre de Dios en este momento? Sí. ¿De alguna forma? ¿De qué manera? A ver, por ejemplo, bueno, es que tampoco lo que pretendo decir es que el tema es bastante amplio y, digamos, cómo podríamos apoyar en ese sentido. A ver, Madre de Dios es una región que tiene problemas de minería, que tiene altos problemas de... Entonces, ¿qué sucede? Es un escenario, como les decía también en el informe del PNUD el año pasado, totalmente insostenible, porque aparentemente es una región que tiene baja pobreza, que tiene altos niveles de desarrollo, pero cuando uno vaya, o sea, in situ, digamos, la realidad es otra, ¿no? Ahora, lo que nosotros podríamos, por ejemplo, estamos vinculando es que a nivel de salud haya un tema de reporte epidemiológico, bien, que por ejemplo vincule, que se pueda empezar a medir y a vincular que las variaciones del clima que hay allá para que haya atenciones más inmediatas del MINSA en los temas de salud. Porque, por ejemplo, la sola variación del 0.3 grados incrementaría la presencia de este mosquito que difunde el dengue, que difunde la malaria. Entonces, esos tipos de cosas que no se ven, pues podría, digamos, esto no es la pólvora, no vamos a solucionar el tema de la minería legal o informal de un día para otro, pero sí podemos hacer esas cosas, esos avances. Sí da esos avances, sobre todo en el tema institucional, esa posibilidad de hacer una mayor coordinación institucional, de que el MINAN tenga más fuerza sobre los demás sectores para que podamos organizarnos en algunas cosas, así más puntuales sobre el cambio climático. Entonces esa ley, digamos, apunta a eso, ¿no? A que haya un orden institucional, a que el MINAN pueda tener más funciones y atribuciones sobre algunos otros sectores para poder avanzar y enrumbarnos a hacer políticas públicas
en cambio climático más claras. ¿A que hayan ciudades menos contaminadas también? También, que es, digamos, como que en el cambio climático hay dos caras de la moneda, ¿no? Un lado son las cosas que generan el cambio climático y de otro lado son los efectos, ¿no? Entonces, por eso es como que un poco divergente. Ahora, esta propuesta, para terminar, ¿es apoyada por la congresista Verónica Mendoza y congresista de su bancada, o es otra propuesta aparte que se junta con la suya? ¿Cuántas hay en total, propuestas? A ver, les cuento así bastante breve el tema. Nosotros, como sociedad civil, dentro del parte del grupo Perú Co20, que es una asociación de varias organizaciones, hemos impulsado este proyecto de ley. Entonces, en su momento, con esta Verónica Mendoza fue un vínculo y a través del cual nosotros hemos llegado al Congreso para hacerle presentación. Hemos tenido acogida en la bancada, bien, entonces hemos tenido incluso varias firmas que han estado allá. También hemos tenido la posibilidad de coordinar con otros congresistas que vienen impulsando. De hecho, en un principio había cuatro proyectos de ley. Entonces, nosotros hemos querido acompañar este proceso y ahora está en el proceso de hacer un dictamen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo... Exacto, es uno solo. Muy bien. Muy bien, correcto, Suyana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa. Esperemos los resultados. Muy bien, amigos oyentes, Suyana Huamaní Mujica, especialista del programa de Ecosistemas y Derecho DAR, aquí en Radio Ex.